Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Quería antes de comenzar chequear que pueden oírme bien. Entonces am, quería, sí, pueden escribir en el chat para saber si me oyen bien, si el micrófono funciona bien. Es ah, importante. Sí, muy bien. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien, perfecto. Tengo una pregunta antes de comenzar porque veo que la gente está juntándonos, pero antes de comenzar quería saber de dónde vienen, porque he visto que hay gente que vienen de todo el mundo, pero aquí quiero ver. Bueno, ¿dónde vienen? Pueden escribir en las preguntas o la charla de dónde vienen y vamos a ver. Colombia. Muy bien. Bienvenido, Diego. Ah, jeje. Y Bogotá especial, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ok. Soraluce. Soraluce no es, no es una ciudad, es una... Ok, muy bien. Eh, Encantado, José, que estás aquí. Muy bien. ¿Es una ciudad, Joseba Soraluce? Sí, es un ¿Sí? pueblo, sí, Plasencia. Es un pueblo. Ok. Pensaba que, bueno, sabía que es un cliente nuestro, pero no sabía que También. estaba una ciudad mismo. Ok, muy bien. Pues ya, ya veo que hay mucha gente ya y vamos a poder comenzar. Am, ok, el pool ya está acabado. Bienvenido a todos y a todas. Yo soy Laurent Vigouroux, soy el cofundador de Bitwise y Bitwise somos un actor importante cuando hablamos de cadenas de suministro innovadoras. Tengo el placer de darle el bienvenido a Joseba Paños, que es el director de producción de Goisper. Bienvenido, Joseba. Hola, Lorán, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, entonces, hoy, ¿qué vamos a hablar de qué hoy? Bueno, pues voy a tratar de contaros cuál ha sido un poco la historia de la implantación de esta nueva metodología en nuestra cadena de suministro. Muy bien. Entonces, ah, trabajas en Goisberg. ¿Puedes decirme ah, toda la gente no conoce Goisberg? ¿Qué es Goisberg Sí, Group? pues Goisper Group es una cooperativa que nació en alrededor de 1960 en el pueblo de Anchuela, aquí en el País Vasco. Actualmente tenemos tres divisiones de negocio, la de pulverización, industrial y biotecnología, y digamos, el proyecto se ha llevado a cabo en la división de pulverización. En esta división, pues nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de pulverizadores manuales y eléctricos también. Muy bien. ¿Y qué tamaño tiene Goisberg Group? Pues actualmente la planta central está en Anchuela y luego tenemos tres almacenes de distribución Ujú. en Estados Unidos, en Inglaterra y en Alemania, ¿vale? Y vendemos en más de 100 países, con la dificultad que tiene eso. Sí, distribuir la exportación es siempre Sí, grande. ¿Y cuántas personas trabajan en pues Goisberg? alrededor de 180 personas, Muy bien, con un volumen de negocio de... de alrededor de 70 millones.
Ok, ok, muy interesante. Ahora, me contabas que el mercado ha cambiado mucho durante los últimos años. ¿Qué pasó en el mercado de Goisper? Bueno, pues como vemos ahí, pues lo que ha pasado en el mercado es que pues los pedidos cada vez son más pequeños, los clientes, los plazos de entrega de los clientes pues son más cortos, ¿no? El cliente cada vez quiere tener el producto antes en su casa, con lo que eso conlleva. Y por otra parte, pues teníamos que los pronósticos o las previsiones de los comerciales pues nunca acababan de acertar, ¿no? No, es una Entonces, broma. sí, No tienes los mejores comerciales del mundo. sí, 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 pero bueno, en este mundo tan cambiante y tan volátil, pues es complicado, cada vez era más complicado, ¿no? Saber lo que Ujú, tenías que fabricar y bueno, entendido. Entonces, sí, sí. es complicado, ¿eh? En este mercado de pulverización. Y entonces, ¿cuál fue las respuestas y las adaptaciones de Goisper para este mercado cambiante? Bueno, pues como se ve ahí, pues en los últimos 2 años, pues las referencias de producto terminado pues nos aumentaron un 11%. Al final, bueno, el cliente cada vez quiere los productos más personalizados. Sí. Nuestra disponibilidad de material pues bajó hasta un 70%, digamos. Teníamos muchas roturas de stock. Que eso es complicado, ¿eh? Por supuesto. Y como hemos dicho antes, pues con todo esto y si no sabíamos que teníamos que fabricar, pues el almacén de producto terminado cada vez pues iba a más, ¿no? Y nuestro stock pues subió una barbaridad, un 47% entre los años Wow, 2020 y 2022. es mucho, ¿eh? Esto todo unido a que pues teníamos unas herramientas, pues una MRP. Teníamos también pues ficheros Excel, que cada uno tenía sus ficheros Excel para trabajar. Ujú. Teníamos también circuitos Kanban, tanto internos como con los proveedores. Pero todo esto bueno, estas herramientas veíamos que no eran suficientes, ¿no? Y al final, pues los buenos resultados o los resultados salían, pues, o se obtenían a través del esfuerzo personal de la gente y sobre todo de la experiencia, ¿no? De la experiencia de la gente. Mm. Eh, Sí, ¿cómo está esta experiencia de la gente? Que a veces estaba bien, hasta a veces estaba complicado. ¿Cómo fue? Sí, bueno, pues cuando digo experiencia de la gente, digo pues tanto en comerciales como, ¿no? Que al final tenían mucha información, tenían su experiencia, sus años de bagaje y bueno, pues sabían más o menos cada cliente que nos iba a pedir. En compras y en fabricación, pues también, ¿no? Pues viendo un poco tu experiencia de años anteriores, pues bueno, pues te ibas desenvolviendo un poco, ¿no? Sí. Pero un poco, pues, dentro de un desorden. ¿Cuál es el proceso operativo que tenías antes de comenzar de DMRP? Sí, pues antes de la implantación del modelo, digamos, pues teníamos un proveedor, teníamos un almacén de materia prima, unas operaciones internas de fabricación, un almacén de producto terminado y el cliente. Todo esto tenía un lead time más o menos de 5 meses. Entonces, cualquier variabilidad en la demanda o cualquier imprevisto que teníamos dentro del proceso productivo, pues hacía que nuestra capacidad de responder, digamos, fuera muy largo, ¿no? Que no, digamos, no éramos una planta flexible y adaptativa Mm, a lo que venía del mercado. ok, y los pronósticos comerciales que vemos aquí estaban
empujando todo lo que comprabas a los Eso es. proveedores y Nosotros al todo final esto. nos basábamos en unos pronósticos que lanzábamos, que fabricábamos y al final era pues un sistema push, ¿no? Ujú. Lanzábamos y era todo empujar, empujar todo hasta el almacén de producto terminado, sin ningún tipo de priorización ni... Vale, Complicado, ¿eh? Esta situación fue complicado. pues sí, 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 sí. Llegó un momento que esto era ingobernable, ¿no? Pues como hemos dicho, pues demanda muy variable, cada vez más productos, no teníamos una herramienta para trabajar y bueno, pues ante esta situación, pues nos decidimos a pedir ayuda pues fuera, ¿no? Externa. En este caso, en la Universidad de Mondragón. Queríamos un poco, pues ver un poco qué metodologías existían eh, en el mercado, en el mundo, ¿vale? Para dar respuesta o para facilitarnos nuestra vida, ¿no? En nuestro trabajo. ¿Y qué metodología ha propuestado Entonces Mondragón? nos presentaron la metodología de DMRP, digamos que es una metodología que en comparación a cómo trabajábamos, pues es una metodología pool, ¿vale? Sí. Entonces, al final pues nos centramos o nuestra información para fabricar y todo viene de la demanda, ¿no? Nos centramos en la demanda que viene del mercado. Y según eso, pues nosotros fabricamos. Ok, muy bien. ¿Cómo el proyecto cuáles son las fases del proyecto? Vale, pues hay cuatro o cinco fases. En una primera, una toma de decisiones generales del modelo, temas estratégicos. Luego hicimos un modelado del producto terminado, un modelado del semi-elaborado, en compra, de los artículos de compra y la puesta en marcha del sistema, del software. Y ¿por qué comenzar con los productos terminados y no por las compras? ¿Cuál fue la decisión aquí? Bueno, pues la decisión, ¿por qué fue así? Pues porque al final la mayoría de los productos terminados eran los gestionábamos desde fabricación. Entonces queríamos un poco, yo quería un poco primero tener, digamos, afianzar la herramienta, tener un poco de experiencia en la herramienta, utilizarlo yo para luego ir enseñando, digamos, a los otros planificadores. Mm, Esta fue la entendido. razón por la que empezamos por los productos terminados. Sí. Muy bien, muy bien. Ahora, en términos de temporalidad, Sí, cómo el proyecto pasó? temporalidad, pues como veis, empezamos en septiembre y para mayo, junio ya habíamos medio terminado. Como veis, hacíamos bloques de 3 meses. Es decir, por ejemplo, en octubre empezamos con el modelado del producto terminado, 2 meses de diseño de la solución, digamos, y un mes de pruebas, ¿vale? Un mes para pasar todos esos artículos de nuestro ERP al software, a B2Wise, ¿vale? O sea, que hicimos como bloques de 3 meses. Primero producto terminado, luego el semi elaborado y luego finalmente los productos de compras. Ujú. Así fuimos. Al final es como bueno, muy rápido. Al final, si en los modelados estás con la gente que realmente conoce la planta y los productos, pues tanto los lead time, los MOQs, y tiene esa visión de dónde colocar, ¿no? El stock, ¿no? Los buffers intermedios, pues es muy bueno, sencillo, bueno, sencillo, es rápido, la verdad. Muy bien, Y y, luego, por último, sí, teníamos, bueno, pues los indicadores, ¿no? La definición de indicadores y luego ya la mejora continua, ¿no? Al final, para mantener todo ese diseño que has hecho no es estático. O sea, todos los días se mejora, se cambia porque vas viendo cosas que antes no veías, el mercado cambia, la demanda cambia, entonces todos los días estás en esa mejora continua, ¿vale?
Entendido, muy bien. Una cosa sobre el software, ¿es conectado, cómo es conectado B2Wise a vuestra arquitectura técnica o tecnológica? Sí, pues al final tenemos esta conexión. Al final, B2Wise te dice, te da, creo que son 7, 8 archivos que tienes que pasar desde tu RP Ujú, a B2Wise todos los días. ok. B2Wise te da una plantilla, digamos, de la información que necesita, y lo que hay que hacer es conseguir esa información desde tu RP. Ok, entonces, y es conectado hoy con IFS. Y es conectado IFS y todas las noches se pasa la información. Nosotros solemos actualizar una vez al día, que es suficiente. Entonces, para cuando llegas a la mañana ya tienes tu información actualizada, tus sugerencias, y ya empiezas a hacer lanzamientos y a ver qué órdenes priorizas y, y eso. Muy bien, ok, muy bien. A ver, el proceso operativo cambió ah, con los buffers dentro de tu modelo. Entonces, ¿puedes explicarnos cuáles son las modificaciones que has hecho? Vale, pues aquí al final lo más importante es dónde quieres poner esos puntos de desacoplamiento, ¿verdad? Mm, Para protegerte tanto de la variabilidad de la demanda de los clientes como de los procesos internos también, ¿no? Pues si tú tienes sí, procesos que son menos fiables o más fiables, en función a eso, pues tú vas poniendo buffers para que te protejan, ¿verdad? Y luego, muy ¿verdad? importante también, el tema de los proveedores. En el almacén de materia prima, pues tener buffers en esos proveedores que son menos fiables. Ujú. Entonces, de esta manera, como veis, pues bueno, pues nuestros lead times pues se acortaron mucho, y al final pues nos hemos convertido, digamos, en una planta de fabricación más adaptativa y más flexible, ¿vale? Y, no, y esos ruidos que se generan internamente y externamente por ambos lados, por los clientes, por la demanda del cliente y por los proveedores, pues son absorbidos por nuestros buffers. Mm, Entonces, esa tensión, digamos, diría yo que somos una planta de fabricación más flexible y menos tensionada. entendido. Y ya sé que dentro de las personas que nos oyen hay muchas de producción, entonces vamos a hacer un enfoque especial en la parte de producción. Hmm. ¿Cómo pasó el cambio dentro del detalle del flujo de Sí, producción? bueno, pues ahí lo que hicimos al principio es un volume stream mapping, un poco general de cada proceso que tenemos aquí a la izquierda, y luego en función a lo que veíamos o a lo que detectábamos, a las posibles mejoras que detectábamos, pues decidimos poner pues diferentes puntos de desacoplamiento, ¿no? Como podemos ver ahí en la parte derecha de la diapositiva. Ujú. ¿Vale? O sea, todo Muy, eso con un análisis y con unos criterios, ¿vale? Con unos criterios de dónde poner y no, porque no hemos puesto en todos los sitios. Hemos puesto en los sitios que hemos creído oportunos, ¿vale? En muy bien, función, muy digamos, a bien. esos 5 o 6 criterios que tiene la Sí, metodología. la metodología tiene 6 criterios de posicionamiento y lo han utilizado, para definir dónde. Y eso Y, es. y para saber el dimensionamiento de los Sí. buffers, ¿cómo has hecho esta parte? Bueno, pues en el dimensionamiento de los buffers lo que hicimos es eh, hacer un poco una comparativa de un periodo de tiempo en el pasado, cómo había sido la evolución del stock frente a la demanda y cómo hubiera sido si hubiéramos trabajado con DDMRP. Ujú, ¿Vale? Entonces ahí en esa gráfica podemos ver en la línea roja, que es el stock, cómo fluctuó el stock el stock real, ¿vale? Durante un periodo. Y luego en la línea azul
vemos cómo hubiera fluctuado, digamos, si hubiéramos trabajado con la metodología de DMRP. Como veis en la línea negra, pues se ve que, bueno, pues el stock alguna vez cae hasta cero y después sube, sube, baja. Cuando no necesitamos en la parte central, cuando había menos demanda, menos necesidad de ese material, la línea negra que está muy por arriba, que eso sería un sobrestock. Entonces, pues bueno, pues ahí se ve la comparativa del stock, cómo hubiera digamos, con nuestra anterior manera de trabajar y cómo fluctuaría con la metodología. Se ve que el stock con la metodología pues se adapta mejor a esa demanda. Y Vale, también esto hay era una muy cosa, importante, sí, 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 vale, esto vale, era muy adelante. importante para ver un poco qué resultados nos iba a traer. Y también vemos que el buffer está bajando, subiendo, ¿qué se pasa para tener esta dinámica? Al final eso es la estacionalidad, ¿vale? El ADU, el consumo medio diario, pues vemos en la parte izquierda que pues hay más consumo diario, la zona amarilla es más grande y luego baja, sube, pues al final lo que te hace tener un sistema como estos es que se va adaptando a tu consumo, ¿no? No es estático, Mm, es dinámico. En función de tus consumos y de lo que te va a venir, pues tú lo vas ajustando, ¿vale? Vas ajustando muy bien. tus buffers a Mm. lo que te va a venir. Y tengo una pregunta para los expertos del DDMRP. ¿Cuál es la configuración de tus ADU, especialmente? ¿Cómo has hecho esta configuración? Sí, pues nosotros tenemos puesto ahora que en los artículos de compra mire 2 meses y medio hacia atrás y en los de fabricación 2 meses. Ok, Al final, entendido. cuanto menos miras para atrás, más rápido te adaptas. Bueno, pues eso es en función un poco a la experiencia de cada uno y lo que ve oportuno. Sí, Pero lo tenemos puesto así nosotros. 2 meses y 2 meses y medio. entendido. Pues hemos hecho el posicionamiento, después el dimensionamiento. ¿Qué pasa después para la planificación y ejecución? Bueno, pues la planificación ha cambiado considerablemente, ¿no? Antes nos juntábamos una vez a la semana, hacíamos una reunión los comerciales, fabricación, compras, expediciones, y era entonces cuando se hacían los lanzamientos de todos los productos. O sea, esperábamos una semana para hacer todos los lanzamientos y en Ya. función a la información que tenían los comerciales. Hoy en día lanzamos órdenes tanto de fabricación como de compra diariamente Ujú. y semanalmente nos seguimos juntando. Lo que pasa es que hacemos una reunión básicamente para hablar de las cosas de las cosas urgentes o que están en rojo, ¿no? En rojo, en rotura o van a estar en rotura. ¿Vale? Entonces, antes eran reuniones que repasábamos todos los artículos, que podíamos estar ahí reunidos 3 horas tranquilamente, y hoy en día pues son reuniones de media horita que repasamos únicamente, como he dicho, los artículos que están en peligro. Espera, espera. De 3 horas de reunión hasta media hora. No, Sí, 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 sí. O sea, solo hablamos de lo realmente necesario porque lo demás ya está puesto en marcha. Ya está diariamente, hay lanzamientos, priorizamos órdenes, entonces no hay más de qué hablar, ¿no? Solamente las cosas importantes. wow, ok, que ganas mucho tiempo entonces implementando esta metodología. Sí, sí, sí. Al final es más ahora la dedicación a esa mejora continua, ¿verdad? O sea, el ir repasando tus artículos y, bueno, y mejorando ese diseño. Muy bien, muy bien. ¿Querías compartir también el testimonio de Sí, la tengo un planificadora? testimonio de mi compañera de la planificadora de fabricación
que bueno, como escucharéis ahora, pues ella cuando empezó en este puesto, pues se pasaba, digamos, 4 horas para ver qué lanzamientos hacía, qué priorizábamos en la fabricación, ¿no? Diariamente. Entonces, hoy en día este trabajo lo hace en apenas 5 minutos. Ella hace sus lanzamientos de órdenes que sugiere y ya sabe qué es lo que tiene que priorizar, ¿vale? En cada centro de trabajo. Entonces, esto lo hace rápido y se dedica, digamos, al trabajo en planta, ¿no? Ayudar a la Mm. gente de planta, que es donde realmente ella aporta valor. Aporta O sea valor. que Vamos, ahora le escuchamos a ella, sí. lo Yo escuchamos. Ok. cuando empecé de planificadora era con el método antiguo, tenía que revisar todos los días lo que se podía producir, no se podía producir. Me pasaba 4 horas en ese trabajo. Ahora con el B2Waste paso un cuarto de hora como mucho, planifico lo que tiene prioridad. Hola, soy Ainchanes de Whisper Group. Yo cuando empecé de planificadora era con el método antiguo, tenía que revisar todos los días lo que se podía producir, no se podía producir. Me pasaba 4 horas en ese trabajo. Ahora con el B2Waste paso un cuarto de hora como mucho, planifico lo que tiene prioridad y el resto del día me dedico a lo que realmente sería mi trabajo: ayudar a los de producción, preparar órdenes para que puedan trabajar el resto de los de producción. Bastante mejor que antes, que no conocía, cuando empecé yo no conocía nada porque yo venía de producción y me ha ahorrado mucho trabajo. Mi pantalla preferida es la Open Supply, es la que me está ayudando mucho a priorizar los trabajos para poder realizar realmente lo que necesitamos en ese momento. Muy bien, Y muy bien, muy está bien. encantada con el Open Supply. Yo cuando Sí, Y está encantada, resultados. sí, sí, sí. Sí, muy bien, ¿no? Resultados. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta el momento, digamos que digamos, comparando el 22 con el año 24, hemos aumentado las ventas en un 30% y manteniendo un nivel de stock, el mismo nivel de stock, digamos, ¿vale? Pero Eh, espera, este punto es importante. Piensas que aumentación de las ventas, pero ¿en qué la cadena de suministro apoye para aumentar las ventas? perdona, no te he Que, oído bien. sí, la aumentación de las ventas es por cosa de los comerciales, ¿no? Sí, pero también si no tienes el material, no vendes, ¿no? Si no tienes el material preparado, tampoco vendes. Entonces, son ambas cosas, ambas cosas. Al final, esto nos ha facilitado mucho el trabajo y bueno, y ahí están también los resultados, ¿no? De cuando Mm, decimos que hemos vendido un 30% más y hemos tenido un 43% menos de roturas de stock, sí, manteniendo un mismo nivel de stock. Al final, lo es, que hemos hecho, luego veremos otra diapositiva en la que vemos cómo se ha distribuido nuestro material. mm, muy bien. Entonces, mucho más, sí, c- tienes resultados por qué la materia, la buena materia está Eso allí. es. O sea, al final, cuando decimos que priorizamos nosotros tanto en fabricación como en compras, priorizas lo que realmente o tienes vendido o vas a vender, ¿verdad? O sea, no Mm, pierdes, es al final el uso de esa capacidad, ¿no? Que decimos, ¿cómo utilizas tu capacidad tanto interna como externa del proveedor? Pues haciendo lo que realmente necesitas. mm, Así es como se consigue, pues no subir tu valor de stock, perfecto. aumentar tu rotación. Estos números es muy bien para los jefes, pero en la vida real de todos los empleos, ¿qué cambió en términos de Sí, resultados están los resultados calitativos? cualitativos que a mí me gustan mucho y ha habido muchos, porque ahora miras para atrás
y ves cómo trabajábamos antes, que si, no, oye, pues al final era la época que era y bueno, pero ostras, al final con esta nueva implantación de esta metodología lo que hemos hecho es alinear y sincronizar los departamentos comerciales, compras, fabricación, expediciones. Antes éramos, yo un poco miro para atrás y antes éramos como islas independientes, ¿vale? Mm, Cada uno hacía el trabajo lo mejor que podía y se defendía pues con las herramientas que tenía, ¿verdad? Y se sacaban muy buenos resultados. Pero claro, pero hoy en día el panorama se ha complicado mucho. Entonces, pues con esta herramienta nos ha hecho, pues nos ha facilitado muchísimo la vida. muy bien, muy bien. Y otra cosa que hemos hecho muy importante, ese conocimiento de las personas, tanto en los comerciales como en compras, fabricación, meterlo en un sistema, ¿no? Meterlo en el sistema, meterlo en B2Wise. Entonces, de esta manera hemos estandarizado el proceso y ya no nadie es dependiente o independiente. Mm. ¿Y tienes, tienes siempre hojas Exceles para hacer el planeamiento o no? Ya nada, ya nada, ya todos trabajamos con el software B2Wise y ahí está toda la información necesaria y realmente la relevante, ¿no? Mm. Para hacer lanzamientos y para la ejecución. O sea que Y el, todo eso de Exceles y todo eso ya ha desaparecido. wow, eso Sí, 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 es sí. tremendoso, ¿eh? Y la baja de lead time del 25%, ¿cuál es el impacto? Pues el impacto que, como bien os he dicho antes, pues somos una empresa mucho más flexible y también pues hemos reducido nuestro stock de producto terminado considerablemente. Mm, Al final, pues ante diferentes demandas que vienen del mercado, pues hemos optado en muchas referencias, hemos optado por fabricarlas cuando nos entra la demanda, no tener stock. ¿Quieres decir que has pasado productos que estaban antes de Make to Stock hasta Make to Order? ¿Y Sí, por qué la velocidad es mucho más alta en producción? ¿Es esto? eso es. Eso al final son un Wow. poco, cuando hablaba yo de estrategias, ¿verdad? Mm, Cuando tú un poco defines cuál quieras que sea tu estrategia, pues una de las cosas de las que se habla es eso, ¿no? Pues depende qué artículos o qué familia de artículos, pues bueno, pues vas a trabajar, no vamos a tener stock, pero vamos a tener material de los hijos, ok. ¿vale? Y de esta Wow. manera, pues eres capaz ante una entrada de una demanda, pues eres capaz de dar respuesta al cliente y no tener ese producto estocado, ¿vale? Mm, Porque al final nuestro almacén de producto terminado es un ok. limitante en nuestro proceso productivo. Muy bien, muy bien. Seguimos con esta parte de resultado. Ah, ¿Puedes comentar esta pantalla? Bueno, pues como he comentado antes, hemos sido capaces de vender un 31% más con un mismo valor de stock. ¿Vale? Ahí se ve hace un año cuál era la distribución de nuestro stock. Ujú, Bueno, pues en verde teníamos artículos, en amarillo también, pero en azul teníamos muchos. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio? Pues lo vemos en la derecha, ¿no? De una distribución bimodal hemos pasado a una distribución normal, en la que la mayoría de nuestros productos o artículos están en zona verde. wow. Eh, Sí, sí, parece mucho más salud, con mucho más salud el nivel de stock. sí, 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 sí. Al final es donde realmente te protegen de, Ujú, de la demanda sí. del cliente. ¿Y al nivel de los proveedores, cómo lo gestionas? Vale, bueno, pues para conseguir estos resultados, pues tenemos diferentes funcionalidades dentro de B2Wise. Una de ellas,
son cómo priorizamos esta pantalla del Open Supply. Es decir, digamos, nuestros proveedores principales tienen la pantalla del Open Supply en la que pueden ver todos los pedidos que tienen ellos y priorizaos de más urgentes a menos urgentes. Mm. De esta manera, ¿qué conseguimos? Pues bueno, que los proveedores, no tener que estar con los proveedores a telefonazos, a correos, y que realmente el proveedor nos fabrique lo que realmente necesitamos, ¿vale? No pierda su capacidad haciendo cosas o órdenes de compra que no necesitamos. ¿Y el proveedor se conecta a Bitwise? ¿Cómo Eso funciona? es, tenemos puesto tenemos puesto a cada proveedor, le tenemos puesto una vista con todos sus pedidos. Entonces, el proveedor, de una manera muy sencilla, no darle nada ni nada, le haces un usuario y Ujú. a través de Internet él se entra en Bitwise de una manera muy sencilla y de un vistazo tiene todas las órdenes de compra y priorizadas, ¿vale? Desde el azul, desde el rojo hasta el azul. Wow, wow. ¿Quieres decir que pueden enviar mensajes también dentro de También la aplicación? ahí tenemos dos columnas muy interesantes, que son una columna de notas que, que en cada pedido, pues bueno, puede poner cualquier tipo de nota el proveedor, que luego la leemos aquí, que la lee en este caso la planificadora de aprovisionamiento, ¿vale? Y otra Ajá. columna muy importante, muy interesante, es que en cada pedido tenemos una columna en la que se puede ver si esa orden de compra se puede fabricar o no, la pueden fabricar o Mm, no, dependiendo si tienen material o no. mm. ¿Vale? O sea que de un Ah, vistazo puedes ver qué es lo que tienes que hacer y si tienes material o no para fabricarlo. Y eso también ayuda mucho aquí internamente porque tú ves, bueno, pues este proveedor, a ver, ¿qué tiene en rojo? ¿Qué tiene que entregarnos? Vale, ostras, pero aquí no tiene material. Bueno, pues te chiva de una manera muy rápida, sin tener que entrar en todos los pedidos y ver. muy bien, Esta muy bien. pantalla es de ayuda tanto para el proveedor como para los de aprovisionamiento en Ujú. Goisper. Y en la parte de producción, ¿cómo lo gestionas? Otra pantalla muy interesante es digamos, el Open Supply, pero por centros de trabajo. ¿Vale? Como veis ahí, pues bueno, tenemos cada orden de fabricación está unida a un centro de trabajo y el trabajador pues es autónomo para seguir un orden, digamos, y es autónomo porque no, bueno, pues él ya sabe un poco cuál es el orden de prioridades que tiene que llevar, ¿vale? En cada Mm, centro de trabajo. ok, muy bien. ¿Y para gestionar la capacidad, cómo haces? Vale, hay una funcionalidad que es el Capacity RCCP, que es un poco digamos, para adelantarte a esos momentos o a esos periodos en el que tanto el proveedor, en nuestro caso lo utilizamos con el proveedor, pero puede ser también en planta, cuando el proveedor sabes que no va a tener capacidad para dar respuesta a tu demanda. A nosotros nos pasa que a comienzos del año nuestra demanda es estacional. Entonces, a comienzos del año sabemos que nuestra que la demanda o la capacidad que le vamos a pedir al proveedor no va a ser, no, él no va a tener la suficiente capacidad. Entonces, lo que solemos hacer es, con esta funcionalidad, lo que hacemos es metemos unas previsiones de lo que pensamos de la demanda que pensamos que va a venir, metemos por otro lado la capacidad que tiene el proveedor, que nos dice que puede tener, ¿no? En ese periodo. Entonces, metiendo esa información, B2Wise nos da una gráfica en la que, pues como vemos en el centro, pues te va proponiendo cuándo tienes que fabricar.
¿vale? ¿Qué órdenes? Y como vemos ahí en el centro, pues ahí las órdenes que nos propondría, esto es un ejemplo, pues pasan de la zona verde y de la amarilla y roja. Entonces, estas cosas se hacen, digamos, a 3, 4 meses vista. Entonces, ¿qué solemos hacer en estos casos? Pues todas esas órdenes que se pasan de la capacidad, las replanificamos y las vamos poniendo, las vamos adelantando, digamos. Y de esta manera lo que hacemos es nivelar la capacidad, ¿vale? Del proveedor. Lo que solemos hacer es una manera de una rampa de protección o una rampa de stock, pero de una manera un poco, pues, bueno, pues más, no sé, científica, bueno, no decir, venga, vamos a hacer tanto, no, pues unas Mm, previsiones, una capacidad y en función a eso vamos nivelando la muy carga. bien, es nivelando, anticipar ¿puedes explicar por qué trabajas con solamente 80% de la capacidad prevista? Bueno, pues porque al final hay variabilidad, ¿no? En los proveedores también hay variabilidad. Existe la variabilidad, entonces te tienes que cubrir. Básicamente por eso. Hay variabilidad y luego también esos pronósticos que tú dices que va a haber, pues pueden ser mayores. Entonces, pues al final es para protegerte de esa variabilidad tanto del proveedor, porque puede tener problemas, Ujú, y porque eso que dijiste es que esa demanda que va a venir puede ser mayor. ujú. Entonces, bueno, pues por eso un poco decir, solemos poner pues ese 80%, ¿no? Muy De bien. la capacidad del proveedor. Ok, hemos visto las funcionalidades que querías compartir con la gente y querías hablar de mejora continua. ¿Qué puedes decir sobre esto? Sí, bueno, pues lo más importante aquí es la mejora continua, ¿verdad? Para mantener todo ese diseño que has hecho para mantenerlo vivo, ¿no? Como he dicho antes, esto cambia diariamente, cambia Mm, todo, ¿no? Pues desde la demanda hasta tus procesos y siempre, bueno, pues dentro de esta mejora continua, pues tenemos reuniones operativas que las hacemos semanalmente y luego reuniones tácticas que las hacemos mensualmente. ok, muy bien. Vamos a revisar. Veo que el tiempo pasa y estamos sí, a 44 minutos ya de Sí, charla. Vamos a pasar rápidamente a los diferentes puntos de mejora continua y cuando tenemos preguntas podemos ir más dentro del detalle. Vamos a vale, ver perfecto. los 6, 7 pasos para la parte operativa. Vale, pues semanalmente revisamos el order compliance, que es, digamos, analizamos cada planificador si ha lanzado lo correcto, lo que le ha sugerido, si ha lanzado de menos, si ha Mm, lanzado fuera de sistema, ¿vale? muy bien. Otra cosa que miramos es la alerta del flujo neto, para Ok. ver que no va para arriba, digamos, la zona azul no va para arriba, al Mm, contrario, disminuye. entendido. Y después, para los defectos, Bien, ¿cómo haces? defectos, sí, muy importante cuando el sistema te sugiere hacer un lanzamiento y tú no lanzas, bueno, pues poner un código de razón. ¿Por qué no Mm, lanzas? Pues porque has cambiado el MOQ, porque el lead time no es correcto, porque vas a cambiar el perfil de buffer. En vez de un buffer quieres poner un make to order. Entonces, todo esto es muy interesante para luego tomar decisiones, porque al final, si el sistema te sugiere una cosa y tú no lo lanzas, es por algo. Entonces, hay que poner acciones. No se puede no lanzar y no hacer nada. No hay que poner mm, un porqué y, muy importante, tomar acciones para que mm, no te vuelva a sugerir. entendido. A seguir, ¿cómo hacéis Y para la luego, semanalmente priorización? también, solemos ver bueno, pues cada proveedor principal y los centros de trabajo, las órdenes que tenemos abiertas y nos centramos en las que están en rojo oscuro.
Ujú. ¿vale? Es Vale. para comunicarnos, porque al final, tanto los artículos de fabricación como de compras, pues nos afectan a los dos. Los artículos Ujú. de compra me afectan a mí y los de fabricación también pueden afectar a compras. Un trasvase de Entendido. información. Ok, en términos de alertas, ¿cómo lo configuras? ¿Cómo funciona? ¿Cómo Bueno, está? pues aquí podemos poner diferentes alertas para que te chive el sistema, ¿vale? Cuando hay cosas que, bueno, pues que no están bien o no son correctas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, tenemos tres ejemplos que son la alerta de stock out with demand. Al final son, eso es, roturas de stock que tienen demanda, la alerta de lead time en rojo oscuro, es decir, un make to order o un purchase to order que está llegando o ya se ha pasado de su fecha de Ujú. fabricación o de compra, y los artículos con sobrestock con órdenes abiertas. O sea, un artículo que tiene suficiente stock y encima tienes una orden tanto de compra o de fabricación abierta. Pues muchas veces se Mm, miran y si se puede se cierran o se cancelan esas órdenes. ok. Hemos visto la parte de operación, Sí, que cada semana vas a revisar todos estos cuatro puntos. Ahora, en sí. términos de análisis mensuales, ¿qué hacéis? Pues mensualmente revisamos el nivel de servicio, tanto al cliente como, bueno, del cliente. Vemos en qué artículos hemos tenido roturas de stock, Ok. que son los faltantes, y también revisamos cómo está nuestro stock, digamos, nuestro stock en valor y en rotación. Mm, Esto es, digamos, la distribución que antes hemos visto. ¿Vale? Que entendido. esa distribución normal no se vaya deteriorando y vaya hacia la bimodal. Ok, ¿Vale? muy bien. Y, ok, y seguimos para los, los proveedores y los centros de trabajo, ¿qué análisis hacéis Bien. mensualmente? También, pues, aquí en este apartado solemos analizar cada centro de trabajo y cada proveedor, bueno, en los centros de trabajo, cuándo hemos fabricado, es decir, si hemos fabricado muchas de las 100 referencias que hemos fabricado, cuántas hemos fabricado cuando estaba en rojo oscuro, en Mm, rojo, y luego también en los proveedores, en los casos de los proveedores, cuándo nos han entregado las piezas. Al ujú, final nosotros tenemos estipulado que cuando tenemos que fabricar o tenemos que recibir las órdenes de compra, cuando los artículos en el Open Supply están en amarillo y en rojo, no en rojo oscuro. O sea, y lo entiendo. ideal para nosotros sería que fabricáramos o nos entregaran cuando está en rojo o rojo Ujú, oscuro o amarillo, perdona. amarillo. Entonces, aquí hacemos análisis de todo lo que se ha hecho en el mes, ver en qué franja se ha fabricado o se ha entregado. Ok, muy bien. Digamos, para que un proveedor no te esté, porque claro, porque si tú fabricas o te entregan piezas cuando el Open Supply está en azul, pues tu stock se Ya, te dispara. sí, va arriba Y por y... otro lado, si tú estás fabricando cuando está en rojo oscuro, pues seguro que tienes roturas de stock. entendido. En términos de alertas a este nivel mensual, vas a hacer también un análisis, Sí, pues algunas tenemos análisis. tres alertas, que es cuando un artículo, el consumo medio diario, el ADU, es igual a cero, pues solemos cambiar el perfil de buffer, puedes pasarlo a make to order o ponerle un stock mínimo, máximo. Ujú, Por otro lado, los que tienen mínimo máximo y vemos que su consumo es continuado y estable, los cambiamos a buffer porque ya tienen un ADU considerable. Y luego, por último, solemos repasar los artículos nuevos para parametrizarlos. ok, wow. Ok, muy bien. Perfecto. Ya estamos con 50 minutos de presentación y hemos visto la parte mejoría continua que me gusta muchísimo porque si no mejoras, el modelo está
muerto, ¿eh? Sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. este punto es clave. Ahora vamos a Y pasar perdona, por... y es muy sí. importante en estas reuniones mensuales, es muy importante los comerciales, Oh, porque de los comerciales también al final hay que coger información, ¿no? Nosotros les pedimos información de qué artículos prevén que haya una subida de consumo, en cuál es una bajada. Y con esa información nosotros modelamos, pues somos capaces de modelar eh, pues, pues los buffers, digamos, ¿no? Pues o rampas de consumo hacia arriba con el DAF o para abajo porque un mm, artículo su consumo va a empezar a bajar. ¿Vale? O sea que en estas reuniones mensuales es muy importante la información que nos dan los comerciales, al muy final bien, para ese mejor modelado. claro, claro. Mm. Perfecto. Joseba, muchas gracias, ¿eh? Gracias por compartir toda tu experiencia, tu jornada entre la transformación de DMRP. Vamos a ver las preguntas ah, que tenemos. Ya veo que hay una pregunta que dice, mira, así, ¿quién participa en las reuniones semanales? Pues las reuniones semanales las hacemos compras y fabricación. Compras y fabricación. Sí, los Ok. planificadores de compras y fabricación. Y cada uno hace estas análisis en su, eh, eh, en su Y números con de sus referencias artículos. con sus Eso es, con sus artículos. Sí. artículos. Eso es. Cada uno al final, cada planificador tiene asignados sus artículos. Mm. Entonces, él con sus artículos pues bueno, hace todos estos ejercicios y tiene estas alertas y eso es. Ok, muy bien. Y en Y soy las, curioso para ver para la parte de la reunión mensual. Has hablado de la parte comercial, pero ¿quién participa también? pues participamos compras, fabricación, comercial y Sí. expediciones, Hay porque ahí expediciones. se trabaja mucho el tema del nivel de servicio Ujú. al cliente. Sí, Entonces ahí estas vemos, reuniones. Sí, adelante. sí, ahí vemos en qué artículos hemos fallado, ponemos acciones, ¿vale? Es muy importante saber en qué artículos hemos fallado y por qué, y poner Mm, acciones. Es decir, pues poner, bueno, pues cambiarle el perfil de buffer o ponerle más stock o bueno, pues, ¿no? En términos de modelado, ¿no? Pues que haya una acción. ok, muy bien. Tengo una otra pregunta de Aurora diciendo, ¿cuál era el lead time original en promedio y cuál es ahora? Eh, Sí. pues por lo general, así en los productos eh, principales, digamos que nuestro lead time era de 4 semanas y hoy en día, pues somos capaces de fabricar en dos, somos capaces de fabricar y normalmente ya fabricamos en tres. O sea, por lo general, Mm, cosas que antes fabricábamos en 4 semanas, hoy fabricamos en tres. Si hay cualquier urgencia, somos capaces de hasta fabricar en 2 semanas. mm, muy bien. Que aumenta la velocidad Sí, muy... o sea, porque al y, final tienes disponibilidad de ese material, mm. ¿vale? Sí, sí, tienes la disponibilidad de material prima que permite Sí, después de alinear cualquier órdenes que quieres, ¿ah? eso es. Y al final eso es un poco estrategia, ¿no? O sea, depende en qué gama de productos, pues puedes tener más lead time, menos, pues Mm, depende al final también lo que el mercado te pida, ¿verdad? Si tú tienes un mercado en el que por fabricar rápido y entregar, pues vas a vender más, pues bueno, pues dices, venga, pues voy a prepararme para eso, ¿vale? Entonces, por eso está toda esa estrategia operativa de la que hay que hablar y reflexionar y, ¿no? Para, sí,
y esta estrategia operativa lo, lo, lo miras todos los meses con esta reunión. ¿Cómo lo...? Sí. Eso es más mensual, digamos. Ah, ok. Esto, sí, estas conversaciones las tenemos más una vez al año, ¿vale? Pero bueno, pero pueden surgir también y si vemos la necesidad de tener o de tener, tenemos que tener tanto stock de este producto, pues ponemos un perfil adecuado a eso, ¿no? Pues en función de las necesidades del mercado y de lo que nos pidan los comerciales. Ujú, ok. Muy bien, entendido. Veo que no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Un poco de advertising, ¿cómo se dice en español? De publicidad. El próximo webinar estará mañana. Kevin y Martin van a hablar de inteligencia artificial con DDMRP y pueden hacer scan de este QR code para conectar. Y bueno, nos siguen en LinkedIn, en YouTube. Tenemos muchos otros testimonials que van a llegar, muchos otros webinars que van a llegar. Vemos el nivel de tracción de DDMRP en todo el mundo creciendo muchísimo. Y con tu contribución, Joseba, es muy bien. Muchas gracias para compartir tu jornada, tus secretos también, porque Bueno, así tenemos las recetas del éxito, de tener un proyecto exitoso. Y perfecto, perfecto. Última palabra, Joseba, ¿qué querías compartir? bueno, pues que yo, pues invitaros a probar, a lanzaros a esta nueva manera de trabajar. Bueno, es costoso, cuesta, sobre todo cuesta cambiar digamos, la filosofía de la gente, ¿no? De la manera de trabajar. Pero bueno, pero la verdad que ayuda mucho y sobre todo, pues, no sé, aparte de los resultados cuantitativos, pues a mí me gustan los cualitativos. Yo veo que, joder, que la manera de funcionar internamente ha cambiado muchísimo y, y eso, animaros a dar el salto, La vida animaros a es dar el mejor salto, sí. así. La, la Sí, me- sí, la sí, vida sí, es sí, mejor sí. así. Pues perfecto, muy bien. Gracias por esta conclusión y bueno, nos vemos una próxima vez y para los otros tenemos 8 otros webinars a venir y bueno, saludos, muchas gracias. Bueno, saludos, gracias. Gracias.